Señores y señoras, buenas noches, bienvenidos invitados, exalumnos del Patria, padres de familia del nuevo Instituto Patria, que le damos las gracias por las instalaciones y el apoyo, mucho soporte que nos prestan para hacer esto pues una realidad. Bueno, yo soy Ramón Barning, me da muchísimo gusto tenerlos aquí, darles la bienvenida a una más de las conferencias del ciclo que ha organizado Buscar lo Mejor por México. Y esta noche tenemos a Enrique Cárdenas, que nos presentará la conferencia de hoy. Es exalumno también, compañero nuestro del Patria, y le damos las gracias. Sabemos que está en plena campaña. Gracias por estar aquí. Veo muchas caras de gente que ha venido a conferencias previas. Veo muchas caras nuevas también. Y por esas caras nuevas que a lo mejor desconocen por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, quisiera yo que me regalaran unos minutos para leer unas cuantas líneas de qué es lo que justifica nuestra acción como grupo. Buscar lo Mejor para México es una iniciativa de la generación de exalumnos del 63 al 71 del Instituto Patria, donde pues, nos inspiró, probablemente aquí se dice menos, a ver. Nos inspiró un poco la incertidumbre que vivimos y la inquietud que a todos nos ha generado este cambio de gobierno y llegada del gobierno de la cuarta transformación al poder. Si bien reconocemos que el presidente López Obrador llegó de forma legal y democrática al poder, no deja de inquietarnos el no conocer a fondo cuál es la ideología que lo mueve, cuáles son sus intereses, si es que existen algunos, o si simplemente lo que lo mueve es llegar al poder por sí mismo, ejercer el poder de forma autoritaria y que pueda cambiar una serie de instancias y de instituciones que hemos venido formando en nuestro país, en nuestra larga historia y en nuestra corta democracia. Por eso nos hemos reunido y los hemos invitado a ustedes a participar en esta primera acción, que es un ciclo de conferencias, donde queremos formarnos y entender cuál es la perspectiva desde tres ejes principales: hacia dónde vamos en lo político, cómo juegan la división de poderes y cuál es la perspectiva de esa división de poderes como contrapesos al poder de López Obrador. En lo económico, hacia dónde va nuestro país, tomando en cuenta que en lo económico también juegan situaciones importantes tanto en política energética como en política exterior, migración, turismo, áreas en las que ha tomado decisiones que no entendemos cómo las toma, no sabemos qué lo inspira, pero que claramente hemos visto algunos resultados muy negativos. Y una tercera, que es en el aspecto social, saber qué está pasando con diferentes ONGs, grupos más o menos organizados, pero de minorías que se pueden ver lastimadas por algunas decisiones, cambios en políticas sociales, quitar algunos apoyos en temas de maternidades, de guarderías, las minorías, a los periodistas que se sienten también lastimados y perseguidos en un país donde ser periodista parece ser más peligroso que serlo en Irak o en Siria. Con lo cual, moviéndonos en estos tres ejes, quisiéramos llegar a un momento en que compartiendo la base de conocimiento fuéramos capaces de poder trabajar y coordinarnos con más grupos, si es que encontramos, y seguro va a haber muchos grupos con
coincidencias y objetivos similares de cara al 2021 y organizarnos en una fuerza que pueda ser, si encontramos un liderazgo, entendemos dónde están los partidos políticos, apoyar algo que en el 2021 nos sirva para compensar estas fuerzas tan asimétricas entre el uso y abuso del poder y del gobierno y la posición débil en la que hemos quedado sociedad civil, partidos políticos y al parecer, partidos políticos con escasos cuadros y liderazgos, como diría don Fidel, la caballada está flaca en casi todos los partidos. ¿Cómo le podemos presentar el día de mañana una oposición respetuosa, propositiva, pero eficaz, que logre esos balances en el legislativo? Esos son nuestros intereses como grupo. Los invitamos a aquellos que más allá de venir a estas conferencias quieran participar de una forma más activa, organizando, proponiendo expositores, buscando relaciones con otros grupos que compartan nuestros intereses, pues a que estén de cerca con nosotros y sean parte de este pequeño grupo que iniciamos con buscar lo mejor para México. Como ven, es parte de nuestro lema del himno, ya que lo cantamos, así que buscar lo mejor para México no es una ocurrencia, ¿no? Pues buenas noches y le damos las gracias a todos ustedes por estar aquí, a toda la gente que forma parte de la organización del Instituto Patria, que con su trabajo nos ha ayudado a tener instalaciones, infraestructura, a Irma Pous, a Eduardo Torres Arpi, que sin ellos esto no sería posible, ¿no? Gracias y le paso el micrófono a Darío para que presente a nuestro expositor de hoy. Gracias, Ramón. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este Instituto Patria que amablemente nos recibe para este ciclo de reuniones, de eventos que ya en detalle ha comentado Ramón cuál es el objetivo. Le agradezco puntualmente a Eduardo y a Irma su gentileza de recibirnos, de preparar aquí las instalaciones para que esto sea posible. Me voy a permitir dar una muy breve semblanza de nuestro amigo Enrique, porque si no me llevaría toda la hora de la plática y no se trata de eso, se trata de que él nos platique, nos exponga qué es lo que está haciendo, cuáles son sus ideas, qué es en realidad el poder como servicio, que hoy en día muchos de nuestros políticos desafortunadamente carecen de esa tendencia, de ese conocimiento y de esa postura, que en mi opinión sería lo que nos llevaría seguramente a otras situaciones mucho mejores en nuestro México querido. Tengo el gusto de conocer a Enrique desde hace muchos años. Tuve la fortuna de jugar con él fútbol alguna vez, igual que algunos acá seguramente. A lo mejor él no se acuerda porque jugó con muchos equipos y con muchas personas, pero a mí en lo particular me tocó jugar en el Interclubs con él, con personas un poquito mayores que yo, porque eran mis vecinos. Jugábamos con Jaime Cenizo y jugábamos con Mario Chávez, y seguramente algunos de ustedes se recordarán de ellos. Y ahí me tocó colarme en ese equipo, en algunos partidos, y lo único que les puedo decir de Enrique en ese aspecto deportivo es que era un verdadero porterazo, ¿no? Tengo gratísimos recuerdos, seguramente todos los que lo vimos jugar nos acordamos de sus hazañas deportivas que son inolvidables y que dejaron en muchos de nosotros una huella pues muy fuerte y muy agradable en el tema del fútbol. Enrique cursó la licenciatura de Economía en el ITAM. Aquí tengo mis apuntes porque es extensa la carrera. Después hizo su maestría y su doctorado en Yale, y por favor corrígeme Enrique si estamos en confianza, si algo digo que no está correcto. Es académico desde 1982 en diversas universidades, tanto de México como del extranjero.
Fue rector de la UDLA de 1985 a 2012, periodo en el cual se ha reconocido a esta importante universidad como una de las más importantes a nivel académico en el mundo. Ahí tuve la fortuna de volverlo a encontrar, él como rector y yo como proveedor de algunas cosas que llevamos por ahí. Después ha sido una parte importante como investigador del Sistema Nacional de Investigadores en temas puntuales de la corrupción y la desigualdad. Es columnista del Universal y del Financiero y desde el 2018 ha sido parte fundamental, también fundador de lo que se llama México contra la corrupción y la impunidad. Como ustedes ven, además de una gran trayectoria académica y en el sentido político y con todo el agrado además de ser exalumno del Instituto Patria, lo cual compartimos con muchos de ustedes acá. Yo nada más quisiera redondear su presentación invitándolos a que no nada más ustedes como parte preocupada del entorno que estamos viviendo en nuestro país, se incluya también en esta participación a nuestros hijos, a los amigos de nuestros hijos, porque nosotros de alguna forma ya tenemos una carrera andada, una vida andada, pero seguramente a ellos les tocará una época difícil en la que creo que si se suman a esta forma de participación, seguramente que contribuirán en forma importante en el beneficio y en buscar un país mejor. Los dejo, doctor, bienvenido, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es muy extraño estar aquí en el Instituto Patria, la verdad, siente así medio, luego cantando el himno, pues más, ¿no? Yo soy de la última generación de prepa, que salimos de Molière 222, en el 73 salimos, y luego vinieron los que quedaban rezagados, ya me estás viendo, ¿no? Los que terminaban secundaria y terminaban primaria, pero los que terminamos prepa, pues sí, nos tocó ser la última generación ahí. Y quizás pensando en qué podría ser de interés para platicar con todos ustedes, pues puede ser un poco ver por qué está uno metido en esto, medio súbitamente además, y qué es lo que está detrás y qué podría ser inspirador, sobre todo por lo que acabo de escuchar de cuál es el sentido del grupo que están ustedes formando o que se está formando acá. En primer lugar, pues como ya se mencionó, me he dedicado a la cuestión académica toda la vida, terminé el doctorado en el 82 y luego entré a la Universidad de las Américas, allá estuvimos 20 años, 16 como rector y los otros como profesor, hasta que hubo un conflicto, salimos, bueno, entré por un conflicto, salí porque no estuve de acuerdo en las cosas que estaba viendo y pues me corrieron, digamos, sabiendo que me iban a correr si hacía lo que hice, que fue denunciar las cosas y ni modo, las denuncié, 8,000 correos una noche de domingo a toda la comunidad diciendo que lo que estaba pasando. Al 2/2, al día siguiente, pues ya, adiós, ¿no? Pero ni modo, pues así es, cuando uno tiene convicciones, las defiende y se acabó. Y luego de eso, me tocó, bueno, estar 2 años, un año de visitante en el CIDE, Centro de Investigación de Docencia Económica, y después un año en la función pública, en lo que es la Secretaría de la Función Pública. Aguanté un año y entonces fue cuando me invitó la doctora Amparo Espinosa Rugarcía, la hija mayor de don Manuel Espinosa Iglesias, para formar un centro de investigación que se llama Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y ahí estuve 12 años, casi 13 años. Ese centro es un centro que hace análisis y evaluación, diseño y análisis y evaluación de políticas públicas, entre otras cosas, pero eso… Pásale. Disculpa. Dije, se fue por la banda, pero bueno, por la banda izquierda. Decía yo que ese instituto lo que hace es, o ese centro es análisis de políticas públicas. Y ahí aprendí muchas cosas de políticas públicas y en los últimos años me metí muy fuerte con lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción.
Me tocó participar con Juan Pardinas y con otros en la recolección de las 600 y pico mil firmas que juntamos. Y después, voy a hablar así, a ver si así opacamos la lluvia. Y después de eso, me tocó estar en el grupo que negociamos con Presidencia y con los senadores en el Senado y en el Congreso, el Sistema Nacional Anticorrupción, el cambio a la Constitución primero, el cambio a la Constitución y después a las leyes secundarias que le dieron vida al sistema. Ese proceso fue complejo, pero importante, y lo explico porque de ahí viene mucho de por qué estoy acá. Sucedieron 3 cosas simultáneamente, como en una cosa de 2 meses más o menos, a principios del 2017. Primera, esta negociación llegó un momento en donde, hablando con los senadores, nos dijeron a algunas personas: miren, está muy bien que vengan a tomar café, que vengan a platicarnos, que nos den sus opiniones, pero ustedes no representan a nadie. No representan a nadie. Nosotros sí, nosotros tenemos el poder público, nosotros nos eligieron, así es que tienes tele, ahí te ves, básicamente. Y eso vino con mucha frustración, porque lo evidente fue que la clase política de ninguna manera quería que funcionara el Sistema Nacional Anticorrupción. Nos decían una cosa, nos vieron la cara, luego te das cuenta, y llegó un momento donde fue evidente y muy frustrante. Y muchos compañeros en las organizaciones civiles, como por ejemplo el IMCO o México Evalúa, algunas que ustedes oyen por ahí, nos sentimos muy frustrados y le seguimos. Pero yo sí quedé tocado, de esa realidad. Al final tenía razón esta persona, no representábamos a nadie, pero los incomodábamos muchísimo. A los senadores les incomodábamos como no tienen idea. Solo hubo una sesión del grupo de organizaciones con los senadores para la discusión de las leyes secundarias. Se supone que iba a haber toda una serie de discusiones. Una nos aguantaron. Después de esa, se acabó. Se hicieron guajes. No volvió a haber una relación. Porque la discusión tomaba otro nivel. Porque los senadores no tenían ni idea de lo que estaban hablando y nosotros sí. Y ahí fue donde chocó muy fuerte. Pero bueno, lo importante es que esa frustración me lleva entonces sucede al mismo tiempo con otras 2 cositas. Una que me remembraron el día de ayer, los amigos del Universal, porque en esos meses de marzo habíamos estado peleando. Yo me opuse personalmente, junto con otras gentes, organizaciones y personas, al nombramiento de una vicepresidenta en el INEGI, una vicepresidenta joven, pero que había mentido y había inflado su currículum para poder cumplir con los requisitos de la Constitución que marcan para poder ser miembro del INEGI. Nos opusimos con todo, le subimos el volumen a la presión, sacamos un desplegado con 500 firmas de académicos de todo el mundo, media página, una página de Reforma, no me acuerdo, y pues llegamos al Senado otra vez, quienes tenían que aprobar en comisiones el nombramiento. Y ahí, saliendo de la sesión ya como definitiva, para después de ahí se va al Pleno, el senador del Partido Verde, Carlos Puente Salas, que ahora es diputado, me amenazó públicamente para decir que a mí es al que tenían que investigar y al Centro de Estudios Espinosa Iglesias porque estábamos gastando más del 5%, cosa que retomó la nota de ayer del periódico El Universal. 1 año y medio después, justo en este momento, ya se imagina, ¿no? Pero bueno, la guerra sucia de las campañas. Entonces, bueno, esa fue muy canija porque sí lo cumplieron. MID instruyó al SAT y nos mandaron una auditoría que todavía está por terminar en el PPMID.
Pues sí, ni modo. Yo lo conozco también, sí lo conozco. Instruyó al SAT y el SAT nos mandó la auditoría, sigue todavía vigente. Pero otra vez es el uso político de instrumentos que no deberían de ser políticos, porque nos opusimos fuertemente a ese nombramiento que había firmado el presidente de la República y que estaba mal. Era una defensa realmente por las instituciones, era una defensa por la autonomía del INEGI, era una defensa porque la ley se debe de cumplir. Y la tercera cuestión, que también todo jugó en 2 meses, es lo que explica lo que ha pasado. La tercera fue que estuve en el CEI, descubrimos el endeudamiento de Moreno Valle, que lo había hecho a escondidas el gobernador, y lo publicamos, hicimos un buen mitote de eso. Él siempre argumentó que no era deuda, lo que sí era deuda, total que le incomodó bastante. Y un buen día me llamó el secretario de Gobernación a ver si platicábamos. Yo lo conocía del ITAM, iba arriba de mí 1 año, y palabras más, palabras menos, en su oficina, después de quitarme el teléfono celular a la entrada, me dice, bueno, fue una plática de 1 hora, pero nomás el resumen, y con esto termino la tercera cosa. Me dice, mira, yo creo que sería bueno que ya no platicaras más de la deuda, por lo menos de aquí a que pasen las elecciones próximas. Pues porque realmente, ¿para qué? No va a pasar nada. Nosotros yo había metido incluso un amparo a nivel personal con un hotel que tenemos en Cholula y otro amigo, también a nivel personal, metimos un amparo en contra de ese endeudamiento porque está nutrido del impuesto sobre la nómina. Entonces éramos causantes nosotros de ese impuesto y por lo tanto teníamos interés jurídico para poder meter el amparo. El caso es que me dice el secretario de Gobierno, ya no le muevas, ¿para qué? Aquí yo soy de los que dialogo, pero afuera hay unas cuates que son unos hijos de la fregada. Entonces, pues ojalá te animes a que ya no escribas y si quieres algún puesto, alguna cosa, ser diputado por algún partido, el que tú quieras, pues tú dime ya, ¿no? Naturalmente, la siguiente columna que escribí en el Universal en ese tiempo, pues denuncié la amenaza. Es la única manera de poder defenderte realmente de esas cosas. Me replicó, le volví a replicar con mucho más detalle de la entrevista, que fue bastante, ya se imaginarán, molesta. Y bueno, esas 3 cosas, la impotencia, es lo que estoy queriendo decir, la impotencia como ciudadano común y corriente, que dices, esto está mal y por lo tanto tengo que protestar. Y aquello está mal, ¿y por qué no voy a poder decir lo que está pasando? Nos endeudaron con 30,000 millones de pesos, que para Puebla es mucho dinero, sin darnos cuenta, ¿no? A 20 años, con tranza tras tranza, etc. El Museo Barroco, que seguramente lo conocen, precioso, costó 90,000 pesos el metro cuadrado, incluyendo el estacionamiento y las plazoletas, quitando $5 millones para el proyecto. Pues ni que fuera qué, ¿verdad? Quitando el proyecto. Y luego la operación del museo, haciendo el cálculo financiero de cuánto es lo que costó y cuánto es lo que del préstamo lo que tienes que estar pagando, pues la diferencia es el PPS, cuánto cuesta la operación. Y la operación sale más o menos 16 millones de pesos mensuales, cuando el Museo Nacional de Antropología, y conseguí el papel, cuesta 5 millones mensuales. Obviamente lo saqué en una columna y ya se imaginarán el desmadre que se armó. Pero bueno, el caso es que pues no se queda uno callado y señala las cosas. Entonces, ante esa situación de frustración, de amenazas, fue que tuve la invitación de Andrés Manuel López Obrador a ser candidato, bueno, no candidato, precandidato para participar en las encuestas que ya se conocen ustedes. Y más o menos me tomó un mes, por cierto, con un exalumno del Patria también, ¿no? Julio Scherer estuvo en el Patria, ¿no? Y hablaba yo con Julio Scherer, que hoy está allí en el jurídico de Presidencia, y finalmente llegamos al acuerdo de que le iba yo a entrar.
pero siempre sin tomar ningún partido, sin afiliarme, sin nada, coincidiendo en algunas cosas, como son la lucha contra la corrupción, la pobreza, la desigualdad, que sí me causan mucho problema. Pero haciendo ver que tenemos diferencias profundas, sobre todo en lo económico y lo político también. En lo económico, pues, la reforma energética, telecomunicaciones, etcétera. Pero bueno, llegamos a ese acuerdo, me llamó a su casa, platicamos, ahí me hizo la invitación, hablé con él como 1 hora y media, ahí fue cuando lo conocí. Pasó el proceso y pasando a una semana de terminar el periodo para tener la encuesta, me desinvitó, es decir, pasó la encuesta, me invitó a su casa y me dijo, bueno, lo siento mucho, quedaste en segundo lugar. Miguel Barbosa, el senador, quedó en primero porque es más conocido, lo cual era obvio, pero me dice, pero tú tienes el mayor potencial de triunfo, no tienes negativos, tienes positivos, pero la gente no te conoce. Entonces yo me pregunté si tienes el mayor potencial de triunfo, pues se supone que hay que ganar, ¿no? O sea, estamos para ganar, no para... Pero me dice, pero no te preocupes, te ofrezco una diputación plurinominal, yo pongo al suplente y cuando gane te vienes al gabinete, a la Secretaría de Economía y a lo mejor hasta Hacienda. Entonces yo le agradecí su gentileza, pero le dije que con Barbosa no iba a ganar, que era un corrupto igual que todos los demás, y que le agradecía, pero gracias, pero no gracias. Que a mí me interesaba Puebla y en todo caso no andaba yo tras un hueso, ni mucho menos. Entonces le dije que no y ahí se acabó, ya no lo volví a ver, no lo he vuelto a ver desde entonces. Después, la razón por la cual entonces entré a la política fue por esa coyuntura de sentirte impotente, de querer hacer las cosas. Y se frustró esta posibilidad con Morena, sin ser de Morena. Mucha gente me vio raro, ¿no? Me dijo, chin, man, está bien que te metas, pero ¿cómo con Morena? Pero bueno, me aguantaban pues porque habían sido muchos años en la UTLA y me conocía la gente. Y luego vino un intento por la candidatura, pero a nivel independiente, porque el grupo que se había formado, dijimos, pues vamos a buscarla por el independiente. Imposible, conseguimos 25,000 firmas en la calle, con mucho trabajo. Es mucho más difícil conseguir una firma que un voto, mucho más difícil. Y en Puebla, Moreno Valle dejó una ley totalmente restrictiva. Yo hubiera logrado la candidatura en 20 estados de la República, con las reglas de esos 20 estados, con las 25,000 firmas, incluso en la Ciudad de México. En Puebla, imposible. Pues ni modo, ahí se quedó. Metimos recursos legales y tal. Todavía hay uno pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente se cae el helicóptero el día 24 de diciembre, se matan los Moreno Valle y surge esta opción. Y entonces el grupo que habíamos formado, que se llama Sumamos, dijimos, pues vamos a ofrecerle a los partidos de oposición nuestra plataforma ciudadana y decir, aquí estamos, ¿quién nos presta su registro? Así de plano, ¿quién nos presta su registro y quién nos acompaña en este proceso? Y bueno, pues cayeron 3 partidos, para nuestra sorpresa. Yo pensé que nada más iba a ser Movimiento Ciudadano, el PRD que estaba muy necesitado, y la sorpresa fue el PAN. Muy al final, y ahí está. Entonces, pues por eso ahora estoy de candidato con una candidatura ciudadana, sin meterme en ningún partido, igual que antes, idéntico que antes, con la misma idea, pero apoyado por 3 partidos.
Y la filosofía es, pues como dice el título de la ponencia, servir, el poder para servir. Y lo que a María, mi esposa, María González de Cosío, hermana del Piojo, o sea, una pioja, como dirían ustedes, ella se ha metido completito conmigo a la campaña y estamos haciéndole, pues dando la lucha. Una lucha difícil, en una candidatura muy complicada porque no somos de los partidos no hay una coalición, cada uno tiene que hacer su fiscalización, ellos manejan su dinero, hemos tenido que conseguir dinero para nuestra operación y ahí vamos bien, con una marea en contra fuerte, con una guerra sucia bastante regular, ellos con todo el poder, amedrentando presidentes municipales, corriendo gente que va a nuestros eventos, que son empleados, aun cuando sea en sábado. Mañana denunciamos a una persona que fue despedida. Yo mañana en la columna, ahora estoy escribiendo en El Financiero, mañana la pueden ver, es justamente este tipo de denuncias que estoy haciendo, más otras legales que se van a hacer también. Pero sí está fuerte la corriente en contra, pero lo que se tiene por ganar es tanto, que vale la pena la lucha. Estando en la Ciudad de México, pues, bueno, déjeme decirle primero por Puebla. Puebla es un estado maravilloso, con una diversidad espectacular. Es un México chiquito, nada más que no tiene mar. Pero fuera de eso, ni tampoco tiene frontera con Estados Unidos. Pero fuera de eso, es un estado espectacular. Pero tiene los mismos problemas. Unas zonas muy modernas, una zona con muchas universidades, unas zonas con mucho empuje, bien comunicadas, y otras partes del estado grandes, muy aisladas, retrasadas, con mucha riqueza natural, pero que no ha sido explotada adecuadamente. Con mucha población indígena también, con mucha población en pobreza extrema. Puebla tiene más pobres, la ciudad de Puebla tiene más pobres extremos que la Ciudad de México, en términos absolutos. La culpa es que la ciudad de Puebla es muy grande, uno cree que es la pura cosa urbana, es enorme. Valsequillo es parte de la ciudad de Puebla, del ayuntamiento, o sea, es grande y hay mucha pobreza, pero tiene todo lo demás, o sea, tiene todo. Entonces, sí es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando decidimos entrar. La razón era, en ese tiempo, cuando Morena, digamos, era, vamos a demostrar que se puede gobernar de otra manera. Vamos a demostrar que se puede gobernar como ciudadano, para los ciudadanos, para los mortales normales, que haya división de poderes, que haya contrapesos, que haya transparencia, rendición de cuentas, que haya capacidad, planeación, un servicio civil de carrera en la burocracia, una policía que funcione, en fin, todo lo que uno siempre ha querido hacer y no te han dado chance, pocas palabras, ¿no? Así como la película de Woody Allen, todo lo que hiciste preguntar sobre el sexo y que siempre te dio pena, te da vergüenza, ¿se acuerdan? Acá igual, todo lo que quisiste hacer y que no te dan chance. Esa fue la motivación. Y ahora la motivación es doble. Bueno, yo diría triple. La primera se mantiene. Puebla sigue siendo lo que es. Por Puebla vale la pena. Pero lo que buscamos, o lo que yo creo que se puede hacer, es que Puebla se puede volver un ejemplo a nivel nacional. Un ejemplo en donde se pueda demostrar que se puede gobernar de otra manera. Un ejemplo en donde se pueda ver que no tienes que generar polarización social para tener una mejor distribución. Un ejemplo también en donde se pueda demostrar que puedes crecer con robustez, la economía puede crecer con inclusión,
con inclusión social, ya de veras. Un experimento en donde puedas demostrar que cualquier persona debe de tener chance. Todo mundo debe tener chance. Igualdad de oportunidades, en serio. Esa es la motivación número 1. La motivación número 2 es demostrarle al gobierno federal, pasen por ahí por favor, hola, es demostrarle al gobierno federal que se puede hacer eso a nivel general del país. No estoy de acuerdo con lo que está pasando en el país, coincido con las preocupaciones económicas, políticas, sociales que estamos viendo. No estoy de acuerdo porque se está polarizando sin necesidad. No tienes que darle de hachazos a la actividad económica. Es más, si le das de hachazos no vas a lograr nada más. Es lo que yo creo. Y por lo tanto, esto se vuelve un ejemplo de lo que se puede hacer a nivel país, no solamente desde el punto de vista económico, que se puede, social, que también se puede, ahorita les puedo dar algunos ejemplos, sino también político. O sea, sí creo que si no ganamos Puebla, el avasallamiento de López Obrador va a venir con todo. Si ganamos, la narrativa del país va a cambiar. Es como si la manifestación del otro día hubiera sido de 1 millón o 2 millones de personas. Así va a ser. A eso equivaldría. A una fuerza opositora, un contrapeso nacional que le diría al PG, no todo está contigo. Aquí hay gente que no piensa igual que tú. Pero además tendría la ventaja de que sería una candidatura ciudadana, donde los ciudadanos podríamos retomar nuestro papel que debemos de tener. Entonces, la segunda motivación es esa, poder enfrentar y ser mandar un mensaje de que no todo el mundo está de acuerdo con lo que están diciendo, como es la realidad además. Pero un mensaje, como me dijeron los senadores, que sí cuente, no en las calles, no, con los votos. Ese es el chiste, es con los votos. Y siendo con los votos es otro rollo, porque sí tienes poder público y tienes legitimidad pública y no es lo mismo. No es lo mismo que en una organización social, civil, en las que he estado toda mi vida, sí tienes más fuerza. Entonces sí, la lucha ahí va doble. Son los primeros 2 elementos de por qué. El tercer elemento es tratar de demostrar, y no sé si voy a ser exitoso o no, para cómo vienen las cosas, que vale la pena entrarle, que necesitamos entrarle. Como digo muchas veces, una cita de Platón que me gusta mucho y que me hizo pensar es: las sociedades que se desentienden del poder público están condenadas a estar gobernadas por los peores. Tan, tan. Y la verdad es que hemos dejado el poder público en manos de los peores. La verdad es que nos hemos desentendido, yo creo, y ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno porque nos van a fastidiar, estamos viendo las consecuencias. Y pues yo no estoy de acuerdo, y yo creo que tampoco ustedes, por lo que veo en este grupo. Entonces, la tercera motivación es esa, que otras personas se animen a entrarle. Que sí les recomiendo que no tengan cola que les pisen para poderle entrar, porque son recabrones todos. Te buscan, ahorita me traen escrinado a mí, pero cañón, ¿no? Todo lo que han encontrado no ha habido problema, ni va a haber, pero sí ha sido un encueramiento total para acabar pronto. Entonces, a ver qué inventan ahora en el debate el domingo, por si quieren estar atentos a eso. Alguna novia, algún acoso, van ustedes a saber. Entonces, sí. Entonces, bueno, esa es la situación. Yo creo que vale la pena. Vale la pena. Sí nos la estamos jugando. Sí hay un riesgo.
incluso físico, y mi esposa y yo pues hemos decidido correr el riesgo. Tampoco es de muerte, digo, tampoco hay que asustarse, pero la cosa está difícil, sí hay un riesgo. Así es que, como le digo a los poblanos cuando voy a decirles hay que votar, hay que meterse, les digo, nosotros ya pusimos nuestro cuerpecito, físicamente hablando, ahora les toca hacer su parte a ustedes, canijos, si queremos alguna cosa distinta. Si no queremos algo distinto, bueno, pues ya, ahí muere. Pero no nos volvamos a quejar. No nos volvamos a quejar si no estamos dispuestos a mover un dedo. La verdad. Así como lo oye. Entonces, sí creo que tenemos que tomar el poder. El 2021, como lo están planteando, es una buena idea. Hay que organizarse. Puede ser con otro partido, pero sí hay que encontrar los liderazgos. Movimiento Ciudadano es el más light, el que menos negativos tiene. Es una opción interesante. Si no te quieres empapar en la burocracia y en la grilla de los partidos hacia el interior. Por lo menos en mi experiencia ha sido el más light, el más fácil, el muy apoyador. Y toman ciudadanos. No tienes que afiliarte al partido, nada, si no te gusta. O sea, si se encuentran los liderazgos para el 2021, que son muy importantes, se puede hablar con ellos, se puede conseguir y luego es organizarse para impulsarlos. Y tengamos diputados, senadores en el Congreso que puedan realmente ser una oposición para balancear en algo, ni modo. Entonces, pues eso es lo que yo les diría. Ha estado complicado con la lluvia, una disculpa por Tlaloc, que se le ocurrió después de meses de estar ausente venir ahorita a chingata. Lo mandó Barbosa de plano. Sí, o Sanchairo también. Bueno, pues eso sería lo que yo quería platicarles. Si quieren les cuento, si me dan chance, pues lo que estoy promoviendo, pero yo creo que es secundario. Pero bueno, les voy a dar dos cositas porque no va a dejar de escuchar. Dos premisas. La primera, las personas, las familias, las comunidades deben de estar en el centro de la acción pública. Deben de ser por lo que hagamos las cosas. El bienestar de las personas es lo principal. No razones políticas para tomar decisiones estúpidas como la del aeropuerto, por ejemplo, o quitar las estancias infantiles, por ejemplo. O sea, la gente en el centro es lo fundamental. Segunda premisa y objetivo central, que todo el mundo tenga el mismo chance. Todo el mundo debe tener el mismo chance de salir adelante. Eso implica salud, educación, seguridad para todos, de calidad. De modo que no importe en dónde te tiró la cigüeña cuando naciste. Porque como les digo, la cigüeña es un accidente. Donde te tira la cigüeña es un accidente. Les platicaba una anécdota, a mí me pasó. Diosito, bueno, es un cuento. Diosito, de pronto cuando iba yo a nacer, me dice: oye, te tengo una mala noticia, vas a nacer pobre. Y digo, ching, qué mala onda, voy a nacer pobre. Entonces voy con la cigüeña que me toca, y le digo: oye, cigüeña, ¿cómo le hacemos para que por favor no me tires en el sur, sino que vueles un poquito más y me tires en el norte del país? Porque en el sur está imposible salir, en el norte es posible salir. Puebla está en el sur, para efectos de movilidad social. Entonces, si me va a tocar,
que me toque en el norte, por favor. Está horrible las diferencias. El norte ha crecido al 5% durante 15 años. El sur, bueno, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, al 2%. El sur, 0 o negativo. La polarización está de la fregada. Eso pasa en Puebla también. Así está. Entonces, la segunda premisa es igualdad de oportunidades para todos. Ahí se queda. Y vamos a ver si no se nos cae el techo porque está cañón. Bueno, muchas gracias a todos. Perdón. Enrique, si nos permites algunas preguntas de los que estamos. Les vamos a pedir que el que quiera hacer una pregunta pase al frente y la haga con el micrófono para que la podamos escuchar todos, a pesar del granizo. La verdad que bueno que llovió y quede grabado en el video, que ya tenemos un canal de YouTube. Las conferencias pasadas las estamos subiendo, igual que esta. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, pase al frente para que lo escuchemos todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Julián Landaburu. Quiero decirte una cosa, el que quiere ser mi yerno, tomó clases contigo en el ITAM, entonces sabía que iba a venir a verte, él es de Puebla y está convencido del movimiento. Yo lo que les quiero sugerir a todos es que con su celular, en los grupos que forman parte, digan que vinieron a esta plática, digan el sentido y que lo corran entre toda la gente y vamos a ver cuántos poblanos capturamos en el Inter, ¿no? Si quieren, muchas gracias. Nada más les cuento lo que hay que hacer. ¿Cómo estamos? El asunto es que bueno, si se oye. Bueno, les decía, lo que necesitamos realmente, así está la batalla de Puebla, ¿ya vieron? Da cañón, da cañón. Así está la realidad. Es que, o sea, la formación de este grupo es porque queremos, habiendo estado ajenos a todo lo que pasaba, pues estábamos como en una zona muy cómoda, con un gobierno muy fregado, pero así estaba. Y de repente todo esto pues nos abre los ojos de que algo debemos de hacer. Entonces, para que esta plática y las pláticas que estamos haciendo no se queden a nivel conferencia, estaría, si nos pudieras ilustrar un poco qué estrategias o visualizar así estrategias en donde podemos ir entrando, porque, o sea, hemos invitado a personas como tú y todo eso porque queremos ver con quién nos aliamos, ¿no? Obviamente ustedes, por un lado, tienen la bendición de estar donde están porque pues, están haciendo algo buenísimo. Pues sí, pues es una bendición, o sea, es una bronca, pero es una bendición. Y para nosotros también, porque... Entonces, pensar un poco en ese tipo de estrategias y cosas que podemos hacer, seguramente va a haber, como platicamos un poco ahorita, o sea, hay lugares en donde se puede ir entrando. A lo mejor van a haber partidos que se creen y desaparezcan porque no van a tener el porcentaje para seguir adelante, pero
esto va a empezar a moverse. Entonces, ¿cómo podemos nosotros participar? Y gracias por estar aquí. Bueno, pues ya nos dejó Tlaloc poder platicar finalmente. Yo creo que sí hay maneras y tenemos que tomar el toro por los cuernos. Hay otros grupos, conozco por lo menos otro grupo semejante a este que está viendo qué hace, desde meter demandas por lo del aeropuerto, todavía se pueden hacer, o sea, desde el punto de vista jurídico, otros que quieren hacer un partido, otros que quieren hacer cosas, ¿no? Y yo como lo veo es que hay que tomar el poder público, no hay de otra, como me dijeron los diputados o senadores esos. No tienes representación, vale sombrilla. ¿Qué es lo que se puede hacer en el corto plazo? Pues, digamos, por el lado del Congreso, o sea, tiene que haber contrapesos. ¿Cómo logras contrapesos? Pues que el Congreso no esté como está, que el Senado no esté como está, que más o menos se han logrado cosas a pesar de tener minoría en el Senado, la oposición, digo, algunas cositas, ¿no? Pero se podría hacer mucho más si hubiera un contrapeso real. ¿Dónde están los contrapesos? En el Congreso Federal, en los congresos locales, que estando en la Ciudad de México pues dirán, bueno, pues eso como que no, pero sí, también en la Ciudad de México, pero en los congresos locales. Luego las gubernaturas. Este año solamente Baja California y Puebla, pero el año que entra son 9. 11 el año que entra. Y el año siguiente hay cambio en el Congreso, en el 21. Entonces, estamos a tiempo, justo a tiempo, yo lo que haría sería un grupo como este o como otros, pero este está bien, buscar liderazgos más jóvenes. Yo ya estoy cumplí mi mayoría de edad entrando a la campaña, nada más que en la cota superior, no en la cota y buscar esos liderazgos, ver que sean, y hay gente, sí hay gente, pero el chiste es que se quiere animar. Por eso les decía que la tercera cosa por la que yo me había animado, pues era para empujar a otros a que lo hicieran. Y hay partidos, les digo, el que más fácil ha sido Movimiento Ciudadano, porque ellos, su propia vocación es conseguir ciudadanos que no se afilien al partido y empujarlos. Entonces, esa es una opción para buscar personas que vayan al Congreso federal y local, o a la Asamblea, bueno, ya es Congreso, ¿no?, el de la Ciudad de México, y los locales también. Y luego, para el año que entra, buscar buenos candidatos para la gubernatura, de plano. Y hay apertura, mucha apertura, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano. Y luego, claro, hacerlos ganar, o sea, no nomás, ya lo conseguí, ahí está, chao, no, hay que organizarse, y son células, y son, sí hemos aprendido mucho, o sea, organizarse para hacerlos ganar, y entonces decir, tenemos que conseguir pues, el número de votos que sea para Juan Pérez, que sea nuestro diputado, y luego cuidar que pues haga bien las cosas, y en fin. Pero al final es eso, no desentenderse de la vida pública. Entonces, en concreto yo lo que haría es, busquen gente, jóvenes, 30, 40 años, está bien, preparados, que quieran meterse en la vida pública, quizás no para siempre, a lo mejor pueden entrar y salir, no tiene que ser para siempre, no tiene que ser una carrera de toda la vida, ¿no? Igual los convences de que le entren unos años y salen y otra vez, a lo mejor, pero si no, no. Y tanto para diputados como para gobernadores después, y empezar a generar un contrapeso, cuanto antes, porque este cuate lleva prisa, sí está cañón. Yo veo la cosa muy complicada, comentábamos ahorita en la parte económica, siendo economista pues más o menos, sí está de la fregada. Yo creo que Pemex nos va a acabar hundiendo, tal como se ve, por la necedad de este hombre de rescatar a Pemex, de la manera como lo está haciendo, y yo creo que sí va a ser un problema serio en un año, o sea, sí nos tenemos que apurar.